Hay verdades que no se revelan en voz alta, sino en susurros, verdades que pasan de una generación a otra como brasas ocultas que solo despiertan cuando el momento es el adecuado. He cargado con una de esas verdades durante demasiado tiempo, demasiado silencio, demasiadas noches en vela, preguntándome si debía decirla, si debía entregarla, si debía permitir que el mundo la escuchara o si debía enterrarla conmigo como tantos secretos que se han perdido en el polvo de los siglos. Y sin embargo aquí estoy en este diciembre extraño, atravesado por una sensación que no me deja respirar, la certeza absoluta de que ha llegado el momento de hablar. Nada de lo que escucharás procede de teorías modernas, ni de laboratorios, ni de libros oficiales. Nada de esto vino del Vaticano, ni de manuscritos robados, ni de misteriosas filtraciones arqueológicas. Esto nació de un hombre que se apagaba lentamente en una aldea perdida de Galilea, un anciano cuyos ojos parecían contener todas las noches del desierto, un hombre que me entregó lo único que su linaje había protegido durante 2 milenios, un conocimiento que no figura en evangelio alguno, pero que fue parte esencial de los primeros seguidores del Nazareno, una práctica tan sencilla que parece imposible, una verdad tan poderosa que fue ocultada deliberadamente, porque quien la comprende deja de depender de intermediarios. Él me habló de la sal. Sí, la sal, ese mineral que creemos doméstico, trivial, cotidiano, pero que para las antiguas tradiciones era más que un condimento, era un testigo, un guardián, un límite, una llave. Diciembre, me dijo el anciano, no es solo un mes, es un territorio espiritual, el cruce de dos mundos, la apertura de un umbral donde la luz y la sombra negocian en silencio, y durante ese periodo la sal colocada en 7 lugares específicos despierta fuerzas que el ser humano moderno ya no sabe invocar. Me habló sin prisas, con la serenidad de quien sabe que la muerte lo espera, pero que aún tiene algo que entregar. Lo escuché durante semanas, mientras el atardecer teñía de oro los montes de Galilea, y cada palabra suya caía sobre mí como una semilla destinada a germinar años después, justo ahora, justo en este diciembre que para muchos es solo fiesta y para otros es una batalla invisible que ni saben que están librando. El anciano me contó que los hogares no son simples espacios habitados, son organismos vivos, estructuras energéticas que respiran, que absorben, que guardan todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y así como el cuerpo humano tiene puntos vulnerables donde puede entrar la enfermedad, las casas poseen 7 asientos donde la sombra se posa cuando encuentra desorden, miedo, olvido o cansancio espiritual. La sal, me dijo, no es magia ni superstición, es un cristal perfecto, un fragmento del origen, un mineral capaz de absorber, purificar y sellar. Cuando se coloca con intención, cuando se consagra con palabra verdadera, se convierte en un centinela silencioso que despierta la luz allí donde la oscuridad encontró grietas. El anciano insistió en algo que jamás olvidé: la sombra entra siempre por donde dejamos de mirar. No ataca, aprovecha, no invade, ocupa. Y por eso la colocación de la sal no es un ritual decorativo, es un acto de orden interno, una declaración de autoridad, un recordatorio de que no somos espectadores en esta existencia, sino guardianes de nuestro propio territorio. Años después, en una noche helada de diciembre en Barcelona, cuando la ciudad dormía y yo no conseguía cerrar los ojos, comprendí que había llegado el momento de poner en práctica aquello que había callado durante tanto tiempo. Una carta sin remitente apareció entre mis viejas notas. Una frase escrita con tinta negra casi borrada repetía la enseñanza que el anciano me había confiado: pon sal en los 7 lugares donde la sombra se sienta y la luz hará el resto. El papel estaba tibio, como si hubiera sido escrito instantes antes. El corazón me golpeó el pecho. Las casualidades, lo sé desde hace décadas, no existen. Decidí viajar a la casa donde crecí, un lugar que conocía cada esquina de mi alma.
Allí, bajo el clima duro de Navarra, comencé la travesía que cambiaría para siempre mi concepción del hogar, de la fe, de la energía y de aquello que llamamos realidad. Tomé la sal entre mis manos. Brillaba con un fulgor extraño, como si reconociera lo que estaba a punto de suceder. Y en cuanto coloqué el primer cuenco en el umbral de la casa, escuché un crujido profundo, casi un gemido de la madera. Fue como si la casa respirara después de años de silencio. La sal había abierto una puerta, no hacia lo desconocido, sino hacia lo que siempre estuvo allí y yo nunca quise mirar. Seguí avanzando. La cocina, ese templo silencioso donde se transforma la materia en vida, reaccionó como si despertara de un sueño largo. Un aroma imposible surgió del cuenco, un olor a pan recién hecho que solo existía en mis recuerdos de infancia. La sal no solo purifica, restaura, no solo limpia, despierta la memoria de lo sagrado. El dormitorio, el reino vulnerable del sueño, respondió con un cambio en el aire que me erizó la piel. Sentí que no estaba solo, no era una presencia maligna, era algo observando, acompañando, esperando. La sal es un faro en la noche, ilumina, revela, ordena. Y cuando la luz entra, la sombra muestra su verdadera forma, no un monstruo, sino las partes de nosotros que dejamos dormidas. El lugar de oración es espacio íntimo donde uno se encuentra con lo que no entiende pero sí reconoce. Vibró en cuanto la sal tocó la madera. Sentí una presencia envolvente, antigua, benevolente, y en el silencio más profundo escuché una frase que no vino de afuera ni de adentro, sino de otro lugar que no sé nombrar. Donde pones sal, pones memoria del origen. Cada paso que daba me llevaba más lejos de mis dudas y más cerca de una certeza que no dependía de lógica ni de teológica. La sal estaba despertando la casa, sí, pero también despertaba algo dentro de mí, algo que había estado esperando desde que escuché por primera vez al anciano en Galilea. El desván, ese depósito de olvidos donde la sombra se alimenta de lo que no resolvemos, reaccionó con un estremecimiento casi humano. Comprendí que ese rincón guardaba piezas de mi vida que nunca quise mirar de frente. La sal no juzga, simplemente ilumina, y la luz revela, y lo revelado empieza a sanar. El baño, el territorio del agua, respondió con un gesto mínimo pero contundente. Una gota cayó por sí sola sobre el cuenco, una sola, y su sonido fue suficiente para entender que el agua reconocía la presencia de la sal como un espejo que despierta memorias. Las tradiciones antiguas decían que donde agua y sal se unen, lo invisible se manifiesta. Esa madrugada lo creí sin necesidad de pruebas, y finalmente llegué al séptimo lugar, el más profundo, el más oculto, el más íntimo, ese sitio donde guardamos lo que nos rompe, lo que callamos, lo que tememos abrir. Allí estaba una carta que nunca había leído. El papel vibró ligeramente al tocarlo, y una voz, o un pensamiento, o una certeza dijo: el último lugar es siempre el corazón. Entonces lo entendí. Toda esta práctica, este ritual ancestral, este conocimiento oculto durante siglos, no era para proteger paredes, ni vigilar esquinas, ni exorcizar habitaciones. Era para ordenar el alma, para despertar la luz donde hemos permitido que el olvido se instale, para recordarnos que no vivimos en casas, las casas viven en nosotros. La sal es el umbral, el hogar es el territorio, tú eres el guardián. Este diciembre no es un mes, es un portal. Quien coloque la sal en los 7 lugares no estará haciendo magia, estará restaurando un orden olvidado, despertando algo que siempre estuvo ahí, llamando a una luz que nunca se ha ido. Dios no interviene donde hay caos, sino donde hay alineación, y la sal, en su aparente humildad, es una de las llaves más antiguas de esa alineación. Si algo en ti ha vibrado con este mensaje, no ignores esa señal. Los que están preparados lo saben, aunque no lo entiendan. Y si decides cruzar este umbral, si decides aplicar lo que acabas de escuchar, no volverás a mirar tu casa ni tu vida de la misma manera. Y la luz, esa luz que parecía tan lejana, se revelará donde siempre ha estado contigo.